Eta hamar dira, beraz, hasiko gara hitzaldi honekin. Ongi etorria 2022ko Herri Unibertsitatearen ediziora, hitzaldi honekin hasiera emango dioguna. Lehenengo saio honetan Rafael Poc izango dugu gurekin, munduko egoera geopolitikoaren egoera multipolarrari buruz hitz egiteko. Hitzaldia gazteleraz izango da. Dena den, esan dute, hitzaldi honetan ez, baina besteetan honetan itzulpena behar duenak, badagoela Telegrameko kanal bat horretarako, eta behar duenak esatea, eta bate bat badago behar duenak. Ez dela fondora joan eta esan dizute kanalaren izena. La charla va a ser en castellano, así que comenzaré con una breve introducción sobre el ponente y el porqué de la charla, para luego darle pie a que empiece y que desarrolle los temas a tratar. Rafael Poc es un periodista con un amplio recorrido y reconocido. Estuvo, por repasar brevemente y para situar a la audiencia, estuvo en Rusia como corresponsal del periódico La Vanguardia durante los 90, en la caída de la Unión Soviética. Estuvo en la primera década de los 2000 en la República Popular de China, también ha colaborado en diversas revistas y periódicos y medios de allí. Y, entre otros, también ha estado como corresponsal en Berlín o en París, como ya sabéis, los centros de la Unión Europea, ¿no? Así que, podríamos decir que conoce de cerca la realidad geopolítica y diplomática y las relaciones entre los distintos países y cómo se desarrollan. Especialmente estos países que a algunos nos interesan especialmente para esta charla, como puede ser China o Rusia. Aparte de eso, ha colaborado con diversos medios, con artículos, etc. Hoy en día podéis leerle, por ejemplo, en el medio Contexto. Principalmente el interés de esta charla, porque cualquiera podría preguntarse por qué en cada edición de la Herri Unibertsitatea hay alguna charla hablando sobre geopolítica o variaciones de este tema, y no es por acaparar información o para hablar de cosas, no sé cómo decirlo, por mero interés académico, sino que para proporcionar la importancia que merece a fundamentar la posición política que se toma. Para cualquier militante político comunista es algo fundamental que la posición que se toma en este caso en los conflictos geopolíticos, como todos sabemos ya son una realidad muy cercana y es políticamente imprescindible posicionarse en ellos. Para que la posición política sea correcta y poder fundamentarla adecuadamente hay que conocer de cerca la realidad que se está viviendo. Y la realidad que se está viviendo ahora mismo es el del multipolarismo. Es decir, que la trampa de Tucídides, con la que se le llama la situación en la que ha caído Estados Unidos y Occidente en general, es decir, una decadencia económica en la que ya no son competitivos económicamente, los lleva como un animal acorralado a dar sus últimos coletazos, puede ser así o no, y a enfrentarse con los nuevos polos que le están haciendo competencia. En este caso, principalmente China, pero también en la guerra de Ucrania, Rusia está tomando protagonismo. Entonces, es imprescindible entender esta realidad, tener unas nociones básicas para que después nuestra lectura política y nuestro posicionamiento en él sea fundamentado, crítico y adecuadamente desarrollado. Por eso, esa es la causa y el sentido de esta charla. Por mi parte nada más, te doy la palabra, Rafael, y como estimes oportuno, desarrollar estos temas. Muy bien. Vale. Buenos días, muchas gracias por la introducción, encantado de estar con vosotros. Es raro estar ante un aforo tan joven, normalmente la gente que viene a estos actos es siempre gente madura, no sé por qué, y eso en toda Europa, ¿no? Cuando hay actos sobre cuestiones políticas internacionales, son los maduros los que vienen, los jóvenes están, ¿no?, con el ordenador por ahí o con el teléfono, ¿no? Esa es por lo menos mi experiencia. En fin, os voy a hablar un poco del conflicto de Ucrania en el marco de las relaciones internacionales, ¿no? Y una consideración previa es enseñaros esta imagen, ¿no? Cuando uno está delante de un cuadro, ¿no?,
si uno está muy cerca, ¿no? No ve el panorama completo, ve un detalle, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí vemos la grupa de un caballo, ¿eh? Entonces, si nos alejamos un poco y tomamos perspectiva, veremos el cuadro general, ¿no? ¿Y qué aparece? Pues aparece esto, ¿no? Aparece algo más que la grupa de un caballo, ¿no? Aparece pues una batalla, una rendición, una apología de la caballerosidad, del rendido, ¿no? La exaltación del vencedor como un caballero, guerras en el siglo XVII, en fin, un cuadro complejo, ¿no? y detallado de una situación que no tiene nada que ver con el ganado equino, ¿eh? Es algo mucho más amplio, ¿no? Entonces, para hablar de este conflicto, pues hemos de practicar exactamente el mismo ejercicio. Hemos de intentar ver el panorama general y no quedarnos en la grupa del caballo solo, ¿no? Lo primero que hay que decir sobre esta guerra, y especialmente a un público joven, es que es apuntar la seriedad y la barbarie de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, la guerra no es un videojuego. Tenemos decenas de miles de muertos, decenas de miles de mutilados van a salir de esta guerra, hay una destrucción extraordinaria, ¿no? Tenemos, en Ucrania ha habido 18.000 bajas civiles, ¿no? 6.000, casi 7.000 muertos y 11.000 heridos. También se ha visto destruido o dañado alrededor del 8% del total de las viviendas. El 50% de la infraestructura energética se ha visto directamente afectada, ¿no? Hay 14 millones de ucranianos que han sido desplazados, 8 millones de ellos en Europa, 6 millones internamente, y de ellos, de estos 8 millones, 3 millones en Rusia, se han ido a Rusia. Este es un dato que no se suele mencionar, ¿no? Los ucranianos han huido a un lado y al otro de este conflicto, ¿no? Todo esto es para decir que de esta guerra va a salir una generación marcada, ¿no? Herida, mucho odio, ¿no? Y que esto no es un videojuego, como decía antes, sino que es un trauma realmente extraordinario, doloroso y criminal, ¿no? Porque la guerra es un crimen en sí, ¿no? Este balance que tenemos ahora, pues lo que retrata es un desastre que se suma a la serie de los últimos 20 años, ¿no? La serie de desastres de los últimos 20 años, cuando entre Afganistán y Libia, pasando por Irak, Siria, Yemen, etc., se han producido en todas las series de guerras iniciadas después del 11 de septiembre del 2001, pues nada menos que 3 millones de muertos y más de 40 millones de desplazados. De estos 3 millones de muertos, 900.000 víctimas directas de la guerra, ¿no? Y el resto, hasta 3 millones, víctimas a consecuencia de la guerra indirectas, ¿vale? El balance de todas estas guerras lo podéis encontrar en un estudio, estos son datos de una universidad americana, Universidad Brown, que se llama Cost of War, el coste de la guerra, ¿no? Si buscáis en Google Cost of War, os sale todo este balance, y os lo recomiendo efusivamente, es muy interesante. Entonces, esto es más que una catástrofe, ¿no? Los humanos siempre hemos recurrido a la guerra para solucionar nuestras disputas, ¿no? Pero en el momento histórico en el que vivimos, digamos, esto es una insensatez multiplicada por 1000, ¿no? ¿Por qué? Porque en el antropoceno, en esta coyuntura en la que vivimos, en la que la humanidad se juega pues, su supervivencia como especie, ¿no? Parece que es obligada la cooperación internacional para solucionar lo que llamamos los retos del siglo, ¿no? El calentamiento global, la creciente desigualdad social y regional, la proliferación desmesurada de recursos de destrucción masiva, la superpoblación, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, que en lugar de afrontar todo eso, las potencias se metan en lo que ha sido el recurso habitual para dirimir sus diferencias, que es la guerra, pues en esta coyuntura histórica es particularmente nefasto, ¿no? Estamos ante un despropósito y un crimen del que el norte global es responsable, ¿no? Y con su invasión de Ucrania, Rusia se ha incluido en esta serie, en la serie esa de las guerras después del 9 de septiembre, ¿verdad? Circunstancias diferentes, pero consecuencias parecidas. Luego matizaremos todo esto, ¿no? Putin es un criminal, se nos dice por todos lados. Sí, estoy de acuerdo, estoy dispuesto a admitir que esta invasión es un crimen y que, por tanto, el líder que la ha decidido es un criminal, siempre y cuando se le ponga al lado de los demás, ¿verdad? Porque si no se le pone al lado de los demás, estamos ante el fraude habitual, ¿no? Siguiente aspecto que quería tratar es el del concepto de seguridad y el riesgo nuclear que lleva consigo. El concepto de seguridad tiene diferentes lecturas, ¿no? En un país aislado de otros continentes por los océanos, como es Estados Unidos, un país que nunca se ha enfrentado a una verdadera amenaza militar en su territorio, que apenas tiene memoria de lo que es la guerra, del sufrimiento de la guerra, ha librado muchísimas guerras, pero siempre guerras fáciles contra adversarios débiles, lejanos, pagando un precio humano pequeño, ¿no? La última experiencia directa de los americanos con la guerra es la guerra civil, ¿no? Mediados del siglo XIX, con 500.000 de muertos, pero eso queda muy lejos, es otra época, es otro mundo, ¿no? Entonces, en un país así, la sensación de amenaza, la idea de guerra, es muy diferente que en un país como Rusia, país enorme, continental, sin barreras geográficas que la protejan, situado en medio de dos potencias claramente superiores a ella económicamente, ¿no? A un lado la China, que tiene una economía que ahora es 10 veces superior a la rusa, y al otro lado la Unión Europea, ¿no? Y está este país enorme ahí en medio, ¿no? Hay también entre Estados Unidos y Rusia una diferencia biográfica, ¿no? Que es que, por ejemplo, mientras, como decía antes, los Estados Unidos apenas tienen experiencia biográfica del sufrimiento que causan las guerras, pues Rusia tiene una experiencia muy clara y concreta, grabada en su código genético, ¿no? Ha sido invadida en los últimos 4 siglos 5 veces por suecos, polacos, alemanes, angloamericanos durante la Guerra Civil, franceses durante la invasión napoleónica y alemanes otra vez en la Segunda Guerra Mundial con el balance de 27 millones de muertos, ¿no? Así que hoy esos dos países tan distintos en su posición, en su biografía, en su experiencia, son los que están jugando a una especie de ruleta nuclear, ¿no? Durante la Guerra Fría, todo el mundo entendía que rodear militarmente a un adversario, al adversario nuclear, de infraestructuras militares, era algo muy delicado y muy peligroso, ¿no? Recordemos la crisis de los misiles de Cuba del año 62, ¿no? Cuando, después de un intento de invasión, ¿no?, de Estados Unidos, pues Cuba pidió a la Unión Soviética desplegar misiles para, digamos, dotarse de una póliza de seguros para que eso no se repitiera, ¿no? Cuba tenía toda la legitimidad de pedirlo, la URSS tenía toda la legitimidad de desplegar esos misiles,
Pero, pequeño detalle, los Estados Unidos dijeron, esto amenaza nuestra seguridad, nuestra existencia, porque misiles nucleares en Cuba quedan todas nuestras ciudades a tiro con riesgo de destrucción total, por tanto, esto es un casus belli, a ver qué pasa aquí, ¿no? Como no cambiáis esto, vamos a una guerra mundial. ¿Y qué pasó? Todos recularon, hicieron un paso atrás, y eso fue la crisis de los misiles. Hoy la Unión Europea y Estados Unidos, la OTAN, están realizando ese mismo ejercicio alrededor no solo de Rusia, sino también de China, ¿verdad? Dos potencias nucleares, ¿no? Entonces, históricamente hay que comprender que Rusia ha basado siempre su seguridad en poner distancia con sus potenciales adversarios, precisamente porque carece de barreras geográficas, ¿no? Poner un gran espacio entre ambos, ¿no? Esa ha sido la lógica de la expansión imperial rusa desde la época de Catalina la Grande, desde el siglo XVIII, ¿no? Y lo que hemos visto desde el fin de la Guerra Fría es que Occidente se ha comido todo el espacio con la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, y eso lo ha cambiado todo. Pero con la guerra de Ucrania se ha ido mucho más allá de esto, ¿no? El 5 de diciembre, no sé si os acordáis, hubo un ataque con misiles ucranianos, es decir, misiles ucranianos dirigidos y modificados con electrónica de la OTAN, con el asesoramiento de todo el aparato de observación satelital de la OTAN de Estados Unidos. Hay que decir que en este conflicto Ucrania tiene una visión del campo de batalla mucho más exacta y completa que Rusia, ¿no? Porque dispone de todos los satélites de la OTAN, ¿no? De los Estados Unidos fundamentalmente, que tienen una cobertura total del espacio ucraniano, ¿eh? Además hay vuelos de aviones de la OTAN incesantes alrededor de la frontera ucraniana, que son orejas volantes, ¿no? Que captan todo, captan hasta las transmisiones de los militares, todo, ¿no? Por eso nos explicaba el New York Times hace unos meses que mataron a 13 generales rusos en los primeros 2 o 3 meses del conflicto, ¿no? Porque sabían dónde estaban y a qué hora se encontraban, ¿no? Les mandaban un misil allá dirigido, les decían a los ucranianos, tal. Tienen un control de la situación mucho mayor. Los satélites rusos también observan todo eso, pero tienen menor frecuencia y, por tanto, tienen un cuadro menos completo. Bien, el 5 de diciembre, como decía, Ucrania lanzó un ataque contra 2 bases de la aviación estratégica, es decir, nuclear, rusa, en Saratov y Ryazan, a 300 millas de distancia de la frontera ucraniana, ¿no? Ya en la profundidad del territorio ruso, ¿no? Entonces, atacar las bases rusas es perfectamente legítimo para Ucrania, porque desde esas bases los bombarderos estratégicos, estos rusos Tu-95, han venido lanzando misiles convencionales, por supuesto, contra infraestructuras ucranianas desde hace meses, ¿no? Por tanto, era legítimo atacar también eso, ¿no? Desde el punto de vista de la guerra, ¿no? Pero desde el punto de vista de la dialéctica de las superpotencias nucleares, el asunto es una jugada de alto riesgo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ocurrió en la crisis de los misiles, por ejemplo, es una jugada de alto riesgo. Imaginar, por ejemplo, que China o que Rusia hicieran posible con su tecnología militar ataques de México o de Canadá, por citar algo pues, bastante kafkiano, a una base nuclear de Estados Unidos en Minnesota, pongamos por caso, pues produce escalofríos, ¿no? Todo el mundo entendería que esto es un alto riesgo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo y no nos explican, ¿no? No se trata de legitimidad, se trata de supervivencia. Tú no puedes atacar una base nuclear del adversario, ¿no? Como no podías desplegar misiles nucleares en Cuba en el año 62 sin exponerte a una catástrofe global, ¿no? Y lo mismo podemos decir de los planes de enviar tanques
y aviones a Ucrania. Si el propósito es arrollar militarmente con ellos a Rusia, pues entonces hay que pensar en las consecuencias, ¿verdad? Y el precedente que tenemos aquí es el plan de batalla de la OTAN durante la Guerra Fría. No sé si estáis un poco al corriente de lo que cómo descifrar esto, ¿no? Durante la Guerra Fría, la situación en Europa era la inversa a la que tenemos ahora. Es decir, había un predominio claro de las fuerzas convencionales del Pacto de Varsovia sobre las fuerzas de la OTAN. El Pacto de Varsovia comenzaba en Alemania Oriental, en Checoslovaquia, la línea estaba mucho más cerca. Y el plan de ataque soviético era en 48 horas plantar sus divisiones blindadas en el paso de Calais, o sea, comerse Europa occidental hasta Calais, ¿no? En 48 horas. Como la OTAN en efectivos convencionales era más débil, el plan militar de la OTAN era, pues, precisaba un par de semanas para que el gran ejército de Estados Unidos desembarcara en Europa y pudiera contener ese rodillo soviético, ¿verdad? Bien, esas 2 semanas, para impedir que los soviéticos llegaran a Calais, se tenían que frenar con armas tácticas nucleares. O sea, la inferioridad convencional se solucionaba con armas tácticas nucleares. Entonces, si ahora se cumpliera algo parecido, o sea, si Rusia fuera atacada por la OTAN, ¿no? una fuerza, quiero recordar, infinitamente superior, miremos, aunque sea solo el gasto militar, ¿no? Estamos hablando de 17 veces más gasto que el de Rusia, ¿no? Pues claro, la respuesta rusa podría ser también precisamente el uso de armas nucleares tácticas, ¿no? Entonces, para acabar con este aspecto, estamos en una dialéctica de escalada que, llevada a su extremo, nos puede generar una nueva guerra mundial con uso de armas nucleares. ¿Que es poco probable? Sí, desde luego que es poco probable, ¿no? Pero es que la mera posibilidad es demasiado terrible como para despreciarla, ¿no? Hay que ser muy insensato para decir, bueno, nos jugamos una catástrofe planetaria, pero como es tan poco probable, ¿verdad?, vamos a correr el riesgo, ¿no? La mentalidad de los rusos van de farol, ¿no?, es extraordinariamente peligrosa, ¿no? Y hay que leer la doctrina militar rusa para comprenderlo, donde ahí se dice negro sobre blanco que si hay una amenaza existencial A, la respuesta será B, ¿no?, nuclear. Así que de eso es de lo que se trata ahora. El otro día, en la conferencia de seguridad de Múnich, el tono fue de una unanimidad absoluta entre los dirigentes de la OTAN de que Putin tiene que perder la guerra, ¿verdad? Y a partir de esta premisa, la conclusión que se desprende es la de que si con la ayuda que está recibiendo Ucrania ahora, militar de Occidente, Ucrania no es capaz de vencer a Rusia, entonces pues es que la OTAN tiene que participar, ¿no? Y si la OTAN tiene que participar, puede pasar todo eso. ¿Que es poco probable? Sí, vale. El discurso de Biden ayer en Varsovia es un poco lo mismo. Es decir, Rusia no puede ganar. No puede ganar. Vale. Si Rusia no puede ganar, entonces, si Rusia tiene que perder, entonces hemos de comprender que la situación es ese peligro, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la naturaleza de esta guerra ahora, ¿no? Esta es una guerra múltiple y contradictoria en su naturaleza, ¿no? Múltiple porque la criminal invasión rusa de Ucrania, que tantos sufrimientos está causando a la población civil, no habría sido posible sin los elementos de guerra civil que existían ya antes en Ucrania, ¿no? Un país dividido de una forma simplista, en 2 identidades, en el este y en el oeste, ¿no? En el este más rusoparlante, más rusófila, en el oeste occidentalista, digamos, ¿no? Y esta doble identidad de Ucrania, como ocurre en tantos países, ¿no?, se administraba hasta el 2014
de una forma relativamente democrática. Había una sucesión en el poder, llegaba un presidente con una sensibilidad occidental, luego era relevado por otro con una sensibilidad oriental, ¿no? En unas elecciones bastante limpias, ¿no? Y ahí había una rotación en el poder, cosa que no hemos visto en Rusia, donde siempre ganan los mismos. O sea, había una cierta holgura democrática. Pero eso en el 2014 se rompió porque uno de los dos bandos realizó algo que no fue solo un golpe de Estado, que tuvo elementos de una revuelta popular genuina, ¿no? Pero que también tuvo elementos de golpe de Estado porque Occidente lo apoyó, y fue que simplemente que los ucranianos occidentales tomaron el poder, todo el poder, en Kiev de una forma irregular, ¿no? Y se impusieron al resto del país, ¿no? Lo cual provocó una reacción en el este del país, en el Donbass, en el este, en el sur, ¿no? Con toda una serie de revueltas y protestas contra ese cambio de régimen, ¿no? Que tuvieron diferente intensidad, ¿no? Que hubo en muchas ciudades, en más de una docena de ciudades, hubo manifestaciones, ocupaciones, protestas y tal. En algunos sitios fueron reprimidas muy violentamente, en otras menos. Y en un sitio concreto, en el Donbass, hubo una revuelta armada contra eso, una reacción armada, en la que la policía se puso del lado de los que protestaban, en la que se asaltaron almacenes de armas. Esto lo hizo la gente, no lo hizo Rusia, como se nos dice ahora, lo hizo la gente. Luego Rusia se metió ahí, metió baza y tal, eso sí, pero la revuelta fue genuina. De la misma forma que en Kiev, en el 2014, en la revuelta del Maidán, la protesta era genuina, la gente estaba harta de la corrupción de aquel gobierno de Yanukovych, etcétera, etcétera. Pero ahí se metieron también los occidentales para jugar su juego, ¿no? Entonces, con aquel cambio, pues, como decía, se impuso en todo el país una narrativa nacionalista antirrusa y atlantista que no era aceptada por el grueso de la población. Quizá era una tercera parte del país, quizá un 40%, pero desde luego no el conjunto de la población, ¿no? Pero se impuso. Así que esto es el aspecto múltiple de esta guerra, que no es solo una guerra de Rusia contra Ucrania, es también elementos de guerra civil interna en Ucrania, sin los cuales no habría sido posible la invasión rusa, y hay, pues claro, la pugna histórica entre la OTAN y Rusia, que data, digamos, del cierre en falso de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, y que tiene una historia de 30 años, ¿no? Así que esta guerra es una situación contradictoria, porque con esa importante reserva de los aspectos de guerra civil que hay y que hubo en Ucrania, uno puede defender el legítimo derecho de los ucranianos a su soberanía e integridad territorial y al mismo tiempo oponerse a la guerra por procuración que Estados Unidos y la OTAN está llevando a cabo en Ucrania contra Rusia, con China un poco en la mente, porque eso es lo que está un poco en el plan de Occidente en esta jugada, ¿no? Esto no es una especulación. A estas alturas ya resulta imposible hacer pasar por algo abstracto este planteamiento, ¿no? Porque ya hay toda una serie de protagonistas que lo suscriben sin el menor tapujo, y el último de ellos en explicarlo ha sido nada menos que el jefe del Stratcom, uno de los máximos jefes militares de Estados Unidos, se llama Charles Richard, ¿no? Que en el New York Times del 22 de noviembre dijo: esta crisis de Ucrania en la que ahora estamos es solo un precalentamiento. La gran crisis, the big one, está por venir y no tardaremos mucho en ser puestos a prueba en formas que no hemos conocido en mucho tiempo, ¿verdad? O sea, esto es lo que está... Así que este es el aspecto esencial que impide a la izquierda abrazar la causa ucraniana al lado de quienes acaban de incendiar el Oriente Medio, al lado de aquellos que después del 2001 han hecho todo lo que hemos enumerado antes, desde Libia hasta Afganistán, pasando por Siria, Yemen, Irak,
con el resultado que hemos mencionado y que está en este balance que os recomiendo, el Cost of War, de la Universidad Brown, y que ahora están calentando motores para la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y este es precisamente el panorama que determina la posición mayoritaria del sur global en este conflicto. Mientras en Europa, pues, hay una pseudoizquierda de derechas que baila al son de los tambores de guerra y del militarismo y que se envuelve en la bandera ucraniana. Obviamente, la oposición al belicismo incluye la condena más rotunda de la invasión. Así que este es un enredo bastante complejo en el que las habituales versiones hollywoodenses maniqueas de buenos y malos, de o tú o yo, o estás con Putin o estás con esto, no funcionan, ¿no? Y esto es lo que los medios de comunicación nos manchacan con ello, ¿no? Así pues, condena de la invasión rusa y al mismo tiempo oposición a una guerra del hegemonismo occidental que debilite el papel ruso en el equilibrio mundial. No defendemos a Rusia porque nos guste su régimen es repulsivo, es una oligarquía capitalista, pero somos conscientes que el debilitamiento del papel ruso en el mundo tendría consecuencias desastrosas no solo para la potencia nuclear rusa, con los peligros que ello conlleva, sino para todo el sur global, para toda la correlación de fuerzas global, ¿no? Y estas son las consideraciones que en Europa y en Estados Unidos no cuentan, pero que son básicas en América Latina, en Asia, en África, en Oriente Medio, y que explican que la aplastante mayoría de los miembros de la ONU haya condenado la invasión rusa de Ucrania, pero se haya guardado mucho de participar en las sanciones que Occidente ha establecido contra Rusia, porque consideran, como consideramos nosotros, que las responsabilidades y los crímenes de esta guerra son compartidos, que hay una historia de 30 años detrás, que la película no empieza el 24 de febrero del 2022, sino que empieza con el cierre en falso de la Guerra Fría, pasando por Yugoslavia, por la ampliación de la OTAN, por el cambio de régimen en Kiev y por la operación antiterrorista, la llamada operación antiterrorista contra el Donbass del verano del 2014, que a lo largo de 8 años produjo 14.000 muertos. Esta es una cifra con la que los rusos nos machacan para justificar su invasión, pero no dicen que de esos 14.000, pues la mitad eran militares, y de la mitad esa de los civiles, pues sí, es verdad que la mayoría de los civiles muertos durante estos 8 años en el Donbass, estamos hablando de 7.000, ¿no? Eran civiles partidarios de Rusia, digamos, ¿no? Que se oponían al régimen de Kiev, ¿no? Entro ya en el último aspecto, que es el balance de un año, ¿no? Y lo que tenemos delante es un fracaso general de todos, ¿no? El Kremlin quería una corta guerra victoriosa con el doble objetivo de hacerse respetar por Occidente después de 30 años de estar comiendo la ampliación de la OTAN, de decir, acordamos cuando se acabó la Guerra Fría que la OTAN no se ampliaría a Alemania, más allá de Alemania. Bueno, todo esto se ignoró. Es que ustedes no lo dejaron reflejado en un papel, y es verdad. Hubo documentos muy generales, como el Acta para la Nueva Europa de la Conferencia de París, de la OSCE de noviembre del 90, ¿no? Firmada en el Elíseo, en la que se decía en términos generales, pero claro, es que la seguridad europea tenía que ser un asunto integrado, que no se podía hacer la seguridad de unos países a costa de la seguridad de otros, ¿no? Por tanto, el bloque militar de la OTAN debía disolverse, ¿no? Como se había disuelto el Pacto de Varsovia. Todo esto no se hizo, y en lugar de eso, pues, se fue ampliando la OTAN hacia el este, con las protestas airadas de Moscú, que siempre fueron ignoradas. ¿Y fueron ignoradas por qué? Porque Rusia era muy débil. Recordemos que en los años 90, 3.000, 4.000, 5.000 guerrilleros chechenos batían al ejército ruso en el Cáucaso del Norte, ¿no? Entonces la OTAN podía decir, estos que canten misa, ¿no? Si son insignificantes, ¿no? Sí, tienen armas nucleares, pero
se están dedicando a enriquecerse, a robar, a privatizar, ¿no? Como les hemos enseñado nosotros, ¿no? A convertirse en un país capitalista a marchas forzadas, y encima quieren que les respetemos sus intereses de seguridad, que va adelante. Vamos hasta las fronteras de Rusia, ¿no? Los rusos iban diciendo, no, el ingreso de los países bálticos es una línea roja, ignorado. El ingreso de los países socialistas es una línea roja, ignorado. Y se llegó así al 2008 hasta la invitación de Ucrania, ¿no? De Ucrania y de Georgia, ¿no? Y eso ya fue algo que hasta el director de la CIA, el actual director de la CIA, Barnes, que entonces era embajador de Estados Unidos en Kiev, ¿no? En un memorándum del que conocemos su contenido gracias a Julian Assange, ¿no? Que no por casualidad está en la cárcel desde hace 10 años en reclusión, pues Barnes decía en 2008 que, cuidado, el ingreso de, esto es casi textual, no lo tengo de memoria, el ingreso de Ucrania en la OTAN representa un peligro enorme porque Rusia reaccionará, Rusia nunca lo aceptará y es un factor incluso de guerra civil en Ucrania. Eso lo dijo entonces Barnes, ¿no? Y la OTAN decía, bueno, a ver, si los ucranianos quieren ingresar en la OTAN, ¿por qué no vamos ¿por qué no van a poder hacerlo, ¿no? La OTAN no es un club de libre admisión, ¿no? Un bloque militar no es un club en el que entra cualquiera. Rusia pidió entrar en la OTAN hace años con Yeltsin y incluso con Putin también, ¿no? No es eso, no se trata en absoluto de eso, ¿no? De la misma forma que en el 62 no se trataba del legítimo derecho de Cuba a instalar misiles nucleares en su territorio. No tiene nada que ver con eso. Pero es que además, y esto ya es el colmo de los colmos, en 2008 las encuestas de opinión en Ucrania te daban que solo un 30% de los ucranianos estaba a favor del ingreso de su país en la OTAN, que un 31% prefería una alianza militar con Rusia y que otro 30%, más o menos, lo que quería era mantener el estatus de neutralidad reflejado en la Constitución ucraniana. Entonces, no tiene nada que ver con la libre voluntad de los ucranianos para ingresar en la OTAN, ¿verdad? Bien, ¿por qué decía yo todo esto? Porque, decía que esto era un fracaso de todos, porque el Kremlin, que quería una corta guerra victoriosa, con el doble objetivo de puertas afuera, de hacerse respetar por Occidente, de una vez por todas nos van a hacer caso, y de puertas afuera, de puertas adentro, disciplinar a sus vecinos exsoviéticos, ¿no? Que van cada vez más de por libre, y también consolidar su régimen político autocrático, que tiene problemas de legitimidad muy graves, ¿no? En el año 2012 hubo un intento de reforma neoliberal de las pensiones en Rusia que creó un movimiento de protesta enorme, ¿no? Que hizo que Putin tuviera que hacer marcha atrás con ello, ¿no? Así que en todo eso Rusia ha fracasado en lo que respecta de puertas afuera, porque ninguno de sus socios exsoviéticos, después de esta invasión a Ucrania, se han puesto a su lado, todos no se han querido mojar, ¿no? Y respecto a Occidente ya veis lo que pasa, no solo no ha sido una corta victoriosa, sino se han volcado en la ayuda a Ucrania y de eso hablaremos luego. Entonces, el único éxito que ha tenido Putin ha sido el apoyo de su población, pero este apoyo es frágil, es endeble y depende sobre todo, hoy día es del 80%, es enorme, ¿no? Parece mentira. Esto no puede cambiar, sí puede cambiar. Si las cosas van mal en el terreno militar, puede cambiar y de una forma muy dinámica. Recordemos que en la historia rusa, la revolución rusa comenzó en 1905 con una derrota militar de los rusos ante Japón, ¿no? Que provocó años después la caída del zarismo, propiciada también por otra derrota en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, estos regímenes personalistas, digamos, y autocráticos, ¿no? Son frágiles desde este punto de vista, dependen mucho del éxito, ¿no? Estados Unidos, ¿qué podemos decir? Quería explotar la fuerte tensión entre los regímenes de Kiev y Moscú para provocar una guerra en Ucrania que dividiera definitivamente Europa, cortando el vínculo energético entre Alemania y Rusia, y
impedir al mismo tiempo el gran proyecto chino de integración euroasiática, que es el único proyecto que tenemos hoy a nivel mundial de integración mundial, no por medios militares, sino fomentando un poco el comercio, las rutas energéticas y todo esto. Y tiene el gran inconveniente, visto desde Washington, que claro, que al ser un proyecto euroasiático, pues geográficamente Estados Unidos queda fuera, ¿no? Así que Estados Unidos pues quería explotar esta fuerte tensión, impedir esta integración. De momento lo ha conseguido, pero claro, lo ha conseguido con recursos como reventar el gasoducto Nord Stream 2, ¿no? Los gasoductos que unían Rusia con Alemania, ¿no? Entonces, bueno, que Estados Unidos haga actos terroristas contra países adversarios es algo que conocemos desde hace muchos años, ¿no? Pero contra un aliado, eso, y que el aliado se calle y se lo trague, es realmente asombroso, ¿no? Esto está preñado de futuras tensiones. Bueno, ya lo veremos, ¿no? En todo caso, tampoco parece muy estable todo esto, ¿no? Y de la Unión Europea, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que aquel famoso eje franco-alemán, ¿no?, que era el que mandaba en la Unión Europea y del que salían las veleidades soberanistas y autonomistas, o sea, todo el discurso de, bueno, la Unión Europea algún día tiene que ser autónoma en el mundo, tiene que jugar un papel independiente en el mundo, etcétera, etcétera, partían de Alemania y de Francia. Todo eso se ha evaporado, yo diría que ha muerto, y ha sido sustituido por otro eje, que es un eje político-militar, Washington, Londres, Varsovia, Kiev, que está firmemente controlado por Washington, lo que hace que a través de la OTAN pues sea Estados Unidos quien manda en Europa ahora más que nunca, y que la Unión Europea sea en aspectos de política exterior y seguridad un vasallo de la OTAN realmente, ¿no? Al mismo tiempo, yo diría que Occidente ha caído en la propia trampa que tendió a Rusia, ¿no? Porque, y este es otro fracaso también fundamental, ¿no? La guerra económica contra Rusia, dirigida a provocar un cambio de régimen en Moscú, pues por lo menos de momento no ha conseguido eso, ¿no? En lugar de eso, lo que estamos observando, más bien, ¿no?, es una cierta consolidación del polo no occidental en el mundo, ¿no? Este es un mapa de la llamada Organización de Cooperación y Seguridad de Shanghái, ¿no? Esa iniciativa creada a finales de los 90 por China con Rusia y que se ha ido ampliando, que no es un bloque, ni siquiera es una alianza, es una alianza de mantequilla, yo digo, una cosa fofa, pero es de un volumen extraordinario. Los países se meten ahí no porque tengan una idiosincrasia común, sino por intereses comerciales, económicos, estratégicos muy, muy, muy generales que más o menos pueden suscribir todos, ¿no? Y eso explica que aquí estén pues, desde países tan diversos como los que se señalan aquí, ¿no? Que esté Irán y al mismo tiempo esté su adversario regional más furibundo, Arabia Saudí, llamando a la puerta de este club, ¿no? Realmente es curioso. Estamos ante un tipo de alianzas bien diferente a lo que era lo de la Guerra Fría, con aquellas disciplinas, ¿no?, de bloque, ideológicas, etcétera, ¿no? Hoy tenemos una OTAN que incluye un país como Turquía, que tiene el principal ejército de la OTAN después de Estados Unidos y que va completamente de por libre, ¿no? Tenemos a países, a Hungría, que no compra esta disciplina. Tenemos a Israel, que era un socio disciplinado del club occidental, que también en este asunto va muy de por libre, etcétera, 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 ¿no? O sea, atentos a esto, ¿no? Otro aspecto es que la guerra informativa ha fracasado en el mundo. Esto, dicho desde aquí, puede parecer chocante, ¿no? Pero es que lo que nos están contando de esta guerra
solo los europeos y los americanos creen su propia narrativa, ¿no? Fuera de este pequeño mundo, de este pequeño, importantísimo mundo que representa el 12 o el 13% de la población mundial, esta narrativa no es creíble, ¿no? Y se piensa mucho más, como han reflejado las votaciones en la ONU, de un conflicto con responsabilidades compartidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así, en Europa, según la última encuesta, pues resulta que hay una mayoría de europeos partidarios de una paz, de una negociación en Ucrania, incluso si esta se hace a costa de pérdidas territoriales de Ucrania. En Alemania estamos alrededor del 60% de partidarios de esta opción de paz. En España alrededor del 50%, en Portugal también. En Polonia, en los países bálticos mucho menos, están en 20, 25 o algo así, ¿no? Pero en general en el conjunto europeo, según esta encuesta que contó a 9 países, pues son mayoritarios los... Por tanto, esta narrativa de que Rusia tiene que perder sí o sí, tampoco es mayoritaria en la población pública, en la opinión pública, ¿no? Y bueno, pese a los más de 100.000 millones de dólares en ayuda mayormente militar prestada a Ucrania, Ucrania no está ganando la guerra, ¿no? Ucrania no está ganando la guerra. La carnicería acabará bien con una negociación en la que Ucrania perderá por lo menos Crimea y el Donbass, o, si eso no es así, si lo que se intenta es reconquistar Crimea y el Donbass, entonces será necesario que entre la OTAN y entonces estamos otra vez ante el peligro de una tercera guerra mundial, ¿no? ¿Quiere decir esto que Rusia ganará esta guerra? Lo dudo, también lo dudo, por eso hablo de un fracaso general. ¿Y por qué lo dudo? Pues porque en la hipótesis más optimista, es decir, si Rusia, un mapa de Ucrania, vamos a ver, este mapa es un poco viejo, ¿no? En la hipótesis más optimista, es decir, si Rusia lograra afianzar su conquista territorial, ahora ocupa aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania, sudoriental, pero ni siquiera las provincias de Lugansk y Donetsk están conquistadas del todo, les falta un trozo, y en Jersón y en Zaporozhye, que son estas que hay encima de Crimea, tampoco las tiene todas. En la hipótesis más optimista que considerara Rusia consiguiera consolidar su conquista militar de estas zonas e incluso, en un extremo, ampliarla hasta Odessa y cerrar por completo la salida al mar de Ucrania, lo cual es, visto lo visto, es mucho suponer. Incluso en ese caso, la situación no sería estable en esos territorios, ¿no? Rusia tendría que organizar allá qué tipo de administración tendría que organizar en estos territorios ocupados. Bien, en Lugansk, Donetsk, Crimea, el apoyo a la anexión rusa es mayoritario. Esto no nos lo explican, pero es así. Hasta la prensa ucraniana lo reconoce. No solo porque, y este es el caso de Crimea, sea genuinamente popular, la población siempre fue rusófila, siempre habló ruso, siempre fue mayoritariamente rusa, históricamente aquello es Rusia, etcétera, etcétera, sino también, en el caso de Lugansk y Donetsk, porque la guerra ha transformado el mapa étnico-político de esas regiones, ¿no? Es decir, los que no estaban de acuerdo con aquello, los que tenían miedo de los rusos, se fueron o están callados por miedo, ¿no? Y los que estaban de acuerdo se quedaron, ¿no? Entonces, a la hora de votar, ganarán los prorrusos, ¿no? En fin. Pero la situación en Jersón y en Zaporozhye, en estas dos provincias encima de Crimea, es más ambigua, es más compleja, ¿no? Ahí seguro que hay un gran sector de la población, incluso después de los éxodos que la guerra ha provocado, que está en contra de la ocupación rusa, ¿no? Entonces, si esta ocupación se consolida, la conquista se consolida, crean allá, como han hecho, esto es Rusia ya hoy, desde el punto de vista de la Constitución rusa, eso ya es Rusia. Pues por poca resistencia que haya, y hablo de resistencia armada, es muy posible que hayan atentados, ¿no?
que haya atentados, genuinos, de la resistencia de la población local, de los sectores que están en contra, y por supuesto apoyados por los servicios secretos de lo que quede del Estado de Ucrania, en esa hipótesis, ¿no? Y por supuesto apoyados por la OTAN, y eso es una gran fuerza, pues evidentemente la administración de ocupación, por llamarla de alguna manera, de esas regiones tendrá que ser sumamente represiva, con tortura, desapariciones, en fin, una cosa muy, muy inestable, ¿no? Que continuarán llegando durante cuántos años, décadas, no sabemos, ¿no? El Ulster en el Reino Unido, ¿cuánto ha durado, no? Pues continuarán llegando cadáveres en bolsas de plástico a ciudades rusas, ¿no? Así que no creo que esto vaya a ser estable, y estamos ante un resultado bastante ambiguo en todos los ámbitos. Y acabaré diciendo que esto se podría arreglar con un acuerdo entre las dos fuerzas que determinan la situación, que son los rusos y los americanos, ¿verdad? Pero es sumamente difícil eso también. Biden tiene elecciones el año que viene, ¿no? Y no puede permitirse que le digan, no, tú que perdiste Afganistán, ahora has perdido Ucrania encima, ¿no? Entonces esto sería un desastre para él, ¿no? Para el Kremlin, ¿qué os voy a decir? El grupo dirigente ruso, esta guerra para el grupo dirigente ruso es una cuestión existencial, ¿no? En el sentido de que si pierden esta guerra, manifiestamente, si la pierden manifiestamente, si no se puede disimular que ha sido una derrota, el régimen de Putin quebrará, ¿no? Y ya pueden cantar misa los que dicen que el apoyo es del 80%. Es lo que decía antes. Yo creo firmemente que si hay una derrota, ese 80% se evaporará como un azucarillo en el café, ¿no? Y claro, si quiebra el régimen de Putin, claro, estamos hablando de la quiebra política en la mayor potencia nuclear del mundo. Entonces, yo no estoy muy seguro de que esa quiebra no se pudiera volver también contra Occidente, ¿no? Porque, ¿qué puede tomar el relevo a Putin? Un Yeltsin, o sea, un político occidentalista que accede a todo lo que Occidente le pide. No, eso no sucederá. Hay 1000 años de historia rusa que contradicen el escenario de una Rusia sometida a... Rusia es un país con una identidad imperial fuertísima y por tanto siempre será lo que es, de una u otra manera, ¿no? ¿Y qué pasa con el señor Zelensky, ¿no? Bueno, el señor Zelensky tampoco puede permitirse decir, bueno, en áreas de la paz cedemos el 20% del territorio nacional al adversario al adversario ruso, y entonces la gente le preguntaría, bueno, entonces esta carnicería que hemos sufrido, toda esta destrucción inconmensurable que Ucrania ha sufrido, ¿ha sido para qué? ¿No? Si esto lo podías haber hecho merluzo en diciembre del 2021, antes de que empezara esta guerra, ¿no? Cuando los rusos pedían garantías de seguridad, neutralidad de Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Por qué no accediste entonces? Nos habríamos ahorrado 100.000 muertos, según la estadística de la Ursula von der Leyen, y toda esta destrucción tremenda, ¿no? Por tanto, él no puede acceder a esta paz cediendo territorios, porque no se justificaría el enorme precio pagado, ¿no? Entonces, la única una señal esperanzadora que veo es lo que está pasando, lo que está haciendo el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en los últimos días, que está anunciando una iniciativa de paz que va a presentar uno de estos días, creo que el 24, han dicho, que ha mantenido conversaciones, Wang Yi ha mantenido conversaciones en los últimos días en París, en Berlín y en Moscú. Y bueno, yo creo que su esfuerzo va a ser que haya una reacción europea, que este eje franco-alemán, resucitar este eje franco-alemán. Es muy difícil, pero bueno, en eso estamos. Y si hay una fuerza
en el mundo que está interesada y que tiene credibilidad mundial, en Occidente quizá no tanto, pero sí mundial, para hacer un poco, jugar el papel de mediador en este conflicto, es China. Y hay otro elemento de la política mundial que a mí me parece aún más convincente y que sería magnífico que se apuntara, que es el presidente de Brasil, Lula, ¿no? Lula tiene todas las condiciones para desempeñar un papel de mediador genuino y creíble en este conflicto, ¿no? Es el hombre que, si os acordáis, logró el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, en el año 16 creo que fue, que en sus palabras, había una tensión militar, ¿no? Y Lula consiguió pues, llegar a un acuerdo que luego Trump se deshizo de él, y la crisis con Irán ha vuelto a plantearse en los mismos términos, ¿no? Pero Lula es un hombre que puede mediar en estas cosas. Es un hombre que en sus declaraciones repetidamente ha condenado la invasión rusa de Ucrania y al mismo tiempo no compra la narrativa esta de que esto es una lucha de democracia contra autocracia, que comprende perfectamente lo que ha sido el avance político-militar de la OTAN hacia las mismas narices de las fronteras de Rusia, etcétera, etcétera. Él es el político que podría jugar el papel de mediador y también impulsado un poco por su propia agenda interna, porque en Brasil ahora las cosas no son como en el 2003, cuando ganó las elecciones por primera vez y cuando había una coyuntura económica que le permitía repartir dinero, en fin, permitía hacer muchas cosas. Ahora estamos en un periodo de vacas flacas en Brasil y yo creo que una baza que podría jugar Lula sería la de la política exterior, ¿no? Por todo eso creo que quizá sería uno de los factores más interesantes para resolver este enredo, este complicado, trágico enredo que, vuelvo a insistir, en la época del Antropoceno, en la época en la que la humanidad está enfrentada a retos que nos conducen a un desastre global, ¿no? Pues no nos podemos permitir perder el tiempo en estas cosas, ¿no? Y muchas gracias, esto es todo. Ahora si queréis hacemos preguntas y encantado contestaré. Lo dicho, se abre el de preguntas. Yo tengo el micro, así que si alguien quiere levante la mano y ya se lo doy. La pregunta, Rafa, yo para mí las últimas elecciones... Espera un segundo, que te traen el micrófono. Se han cumplido justo ahora 9 años desde que se dio el golpe de Estado del Maidán, golpe de Estado de Estados Unidos y los países imperialistas de la Eurasia occidental, porque estamos en Eurasia. El continente es Eurasia, como sabemos y decimos en la universidad, los geólogos, y todos lo repetimos 1001 veces. 9 años en los que, como muy bien has dicho, pues a la población rusa, ¿por qué rusa? Igual que la mayoría de Ucrania, los ucranianos saben ruso, son rusos, el ucraniano es un dialecto, los que creo que eso es a nivel de los que sabemos un poco de ruso, pues ya estamos con ello. Y yo no sé, hablar de invasión cuando precisamente no ha sido Putin, ha sido el Partido Comunista de Rusia el que más ha defendido a la población del Donbass, el Partido Comunista de Ucrania también. Quiero recordar que las últimas elecciones, si no me dices que no, pero la pregunta que te iba a decir es que en Jersón el Partido Comunista fue la primera fuerza. Le ganó incluso a Yanukovych. Y lo que hemos visto desde entonces es una guerra imperialista, pienso yo. Y claro, ahora mi pregunta es en estos momentos yo no creo que a Rusia le convenga, tiene que ir paso a paso hasta liberar territorios, ¿no? Al fin y al cabo, poco a poco lo que es. Decía Carlos Taibo también hace poco aquí en la universidad, lo que has dicho tú, es decir, que el Dnieper es una zona clara en la que
la gente se consideraba rusa y son rusos. Es como si a uno de Álava aquí le dicen, no, es que Álava ahora va a pasar a ser Francia o va a pasar a ser, o a Tarragona, por ejemplo, ¿no? No sé, yo he visto tantas guerras imperialistas durante el tiempo que siempre me fijo, los partidos comunistas y la gente de izquierda, hacia dónde va y qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues yo creo que la liberación, para mí no es una, yo creo que es una liberación del territorio y poco a poco se irá dando. ¿Llegaremos a una guerra nuclear? Yo creo que sí, llegaremos. Y no sé, si puedes decirme, yo tengo los datos de las últimas elecciones que se hicieron en 2014 antes del golpe de Estado de Maidán. Jersón era comunista, en su gran mayoría. Y Rusia, yo los datos que tengo no son 3 millones lo que ha cogido, son más de 5 millones de personas. Si hay más preguntas... Déjame empezar por esta porque hay tantas cosas, ¿verdad? En primer lugar, lo del Maidán, del invierno de 2014, no fue solo un golpe de Estado. Fue un movimiento popular genuino. No fue solo un movimiento popular genuino. Los que jugamos en categorías de blanco y negro no entenderemos este conflicto. Fue una mezcla de las dos cosas. Fue una revuelta popular genuina que Occidente instrumentalizó y que representaba el hartazgo general de la sociedad ucraniana, todas identidades comprendidas, contra el tremendo nivel de corrupción que había en el país. Y dentro de ese consenso general había muchas opciones. Unos que consideraban que era estupendo meterse en la OTAN, otros que consideraban que los que colaboraron con los nazis en la Segunda Guerra Mundial eran los héroes nacionales de Ucrania. Eran una minoría, pero una minoría armada, que fue muy importante para la batalla campal que hubo allá. Y otros que hablaban ruso y se consideraban rusófilos. O sea, eso no es así, ¿no? O sea, no fue solo un golpe de Estado, fue un golpe de Estado auspiciado por Occidente, pero también fue una genuina revuelta popular, ¿no? Segundo aspecto, Ucrania no es un invento, Ucrania es una nación con una tradición política muy antigua, una tradición política nacional que tiene diversas manifestaciones, que luchó contra los polacos, que luchó contra los austrohúngaros, que luchó contra los rusos, que masacró judíos, en la que hay muchísimas tradiciones metidas, incluida una tradición nacional, una tradición social revolucionaria de los Narodniki, una tradición anarquista del movimiento magnoísta, etcétera, etcétera, importantísima. Entonces, la lengua ucraniana no es un dialecto del ruso, el ucraniano es una lengua. Es como decir, es como decir, pues, no sé, que el catalán es un dialecto del provenzal, o yo qué sé. No, claro que son una nación, tienen su propia cultura. Entonces, no se puede simplificar hasta ese extremo la situación. Otra consideración importante, para los que no conocéis el espectro político ruso, es que el Partido Comunista de Rusia, de la Federación Rusa, no es un partido comunista. Es un partido nacional comunista, con aspectos sociales, pero fundamentalmente es un partido, y siempre lo fue, nacionalista, ¿no? Tiene muy poco de izquierdas. Tiene aspectos populares, aspectos de reivindicar la державность, la identidad de gran potencia rusa. Todo eso pesa muchísimo más que el ideal, digamos, leninista del reparto o de todo eso. Es resultado, en suma, de 80 años de historia soviética en la que los ideales de la revolución pasaron por muchísimos filtros, ¿verdad?
Partido Comunista de Rusia no es comunista, es un partido ruso especial, que ahí tendríamos mucho que hablar. Las elecciones en Ucrania, es verdad, las elecciones en Ucrania no solo hasta el 2014, sino que después del cambio de régimen en Kiev, todo el sur y el este de Ucrania continuó votando por opciones políticas adversas al gobierno de Kiev. En proporciones, tengo el mapa aquí, de entre el 30 y el 50% se votó al Partido de las Regiones y aliados, ¿verdad? O sea que eso es verdad y confirma la idea de que Ucrania era un país diverso, digamos, ¿no? Pero un país diverso no necesariamente está condenado a ser un país disuelto o a no ser considerado un país, porque un país diverso también lo es el Estado español, también lo es, no sé, muchísimas naciones europeas son países diversos que reúnen dentro de sí diferentes identidades, ¿verdad? Guerra imperialista. Bien, la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra que tiene claros impulsos imperiales rusos y al mismo tiempo a mí me cuesta etiquetar como imperialista la acción de Rusia en el sentido canónico de la definición de Lenin del imperialismo, porque Rusia es una nación periférica del capitalismo hoy día, que no tiene ni grandes empresas transnacionales capaces de... y que no busca en Ucrania quedarse con recursos de... ¿no? Mientras que el expansionismo y el hegemonismo occidental obviamente va a convertir a Ucrania, y la está haciendo ya, en una colonia, y ahí sí que, bueno, pues ya la privatización de la tierra, que el 70% de la población ucraniana rechazaba, ya está siendo forzada, ya se han vendido más de 2 millones de hectáreas a multinacionales americanas, en fin, el carácter neoliberal de la economía del gobierno ucraniano pues va a abrir las puertas de par en par, como ya lo había hecho, a las empresas europeas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mercado de mano de obra barata, es un mercado grande que interesa mucho. Todo eso no es aplicable mecánicamente a Rusia y sí es aplicable a Occidente, en eso podríamos estar de acuerdo. La consideración de que al este del Dnieper son rusos, no son rusos ni tienen identidad rusa. Hay una diversidad. Muchísima gente ruso-parlante de Ucrania se considera ucraniana y está en contra de esta invasión y tienen una identidad ucraniana y considerándose, digamos, rusófilos y hablando en ruso, siguen condenando eso. Dicho esto, hay que decir también que, como vosotros sabéis, porque en España es algo que conocemos bien, las identidades es algo cambiante, ¿no? En el País Vasco se hablaba siempre de un tercio y un tercio, ¿no? Y en Cataluña también, ¿quién te consideras más vasco que español, más español que vasco, igualmente español que vasco? Es un universo. Y este universo evoluciona, ¿no? En según qué circunstancias estas cosas se mueven. Y eso es lo que está ocurriendo. Por desgracia no tenemos una sociología capaz de seguir estos procesos, pero es evidente que las entidades se mueven y que, por ejemplo, la oposición a entrar en la OTAN, que era mayoritaria, hoy día en los sectores de Ucrania, en las regiones de Ucrania que conserva el poder el gobierno de Kiev, pues es mayoritaria, ¿no? Ya es mayoritaria, nunca lo fue, ahora sí, como en reacción a la invasión rusa. Tenemos una sociología precaria, en tiempos de guerra es difícil de esto, pero bueno, sabemos que todo esto se mueve. Pero todo y así, según los datos disponibles de Volodymyr Ishchenko, que es un buen sociólogo ucraniano, sigue siendo una cuestión delicada y no mayoritaria, ¿no? La adscripción a la OTAN, ¿no? Así que, bueno, pues eso es un poco lo que yo diría con respecto a esa pregunta, ¿no? Me parece bien la réplica, pero si alguien más quiere plantear otra pregunta, tenga la oportunidad. Si hay mano levantada, voy a pasar el micro, hacemos todas las preguntas y luego una última ronda para que responda. No, yo solo mi réplica. Rafa, estamos en la universidad. ¿El valenciano es un idioma?
Типа animales para los números, allí va 3, 4, sí es lo mismo, que Kiev digan Kiev, en vez de Kiev. Evidentemente no va a haber consenso, así que vamos a echar todas las preguntas y luego al final, si hay tiempo... Y tengo la cátedra precisamente aquí de... Me parece muy bien, aquí todos tienen el mismo derecho a replicar. ¿Vale? Sí, ¿no? ¿Preguntas? Uy, el nacionalismo ucraniano tiene una larga historia Fascista, No, que va, no solo. A ver, una cosa es el nacionalismo ucraniano de Ucrania occidental, del Lvov, de la zona del Lvov, de Ivano-Frankovsk y esto, que tiene esa historia realmente, ¿no? Pero eso no es todo Ucrania. 8 millones de ucranianos murieron en la Segunda Guerra Mundial al lado, luchando en el Ejército Rojo. Bueno, ya, eran ciudadanos soviéticos, eran ucranianos ciudadanos soviéticos, ¿no? Como vale, eran. Pediríamos que esperéis un poco, por favor, se plantean las preguntas y luego hacemos una última respuesta. Hola, sí. Yo quería preguntarle por cuáles han sido las causas y cuáles pueden ser las consecuencias de la suspensión del Tratado de START de control armamentístico, tanto por la parte estadounidense como por la parte china, porque vemos que el ministro de Exteriores de China está haciendo una ruta por Europa y tal, y cómo puede afectar eso al apoyo velado que mantenía Rusia y cómo puede afectar también a que Estados Unidos empieza otra vez a hacer pruebas nucleares y tal. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí. Seguimos con las preguntas. Había otro por ahí detrás. Y otro por ahí. Y ya está, pero no nos da tiempo. Hola, quería preguntar cuáles crees que pueden ser las consecuencias del ingreso en la OTAN de los países de Finlandia y Suecia. El último allá, si le tenéis el micro. Hola, Vale. A ver, bueno, la charla ha sido excelente, ha dado pie a muchas reflexiones. Yo quería preguntar varias cosas. Leí en su blog una vez un artículo que usted colgó de Sergei Karaganov, que es ahora un asesor importante de Putin, que era occidentalista en el pasado, pero dijo, estas dinámicas de Occidente de expandirse van a llevar a una guerra. Y Karaganov en ese artículo dice, a mí no se me puede decir que no lo predije. Karaganov, en su artículo en defensa de la intervención, o llamémoslo de X, en defensa de X que ha hecho Rusia en Ucrania, dice que una vez que Occidente rompe todos los consensos con la guerra de Kosovo del 99, la guerra de Kosovo, que el conflicto en Kosovo, hay que reconocer que a Milosevic no se le dieron unos pactos de Minsk para que firmase, A Milosevic fue o te bombardeamos, y así ocurrió. O sea, y en Kosovo el conflicto era mucho menor con los albaneses que el que estaba siendo en Donbass. Esta guerra de Kosovo, que sucedió 2 años más tarde que Rusia firmó un acuerdo de colaboración con la OTAN en el 97, que se toma como una ruptura unilateral de las normas, pues Karaganov dice, Occidente ha seguido rompiendo las normas y entonces pues Rusia defiende sus intereses y esta guerra es en defensa de un mundo más policromático. Me acuerdo que en el artículo que usted colgó ponía eso. Visto el discurso de Putin, que se dirige hacia el sur global, o las alianzas con el sur global, o algo así decía, que vamos a dirigirnos hacia el sur global, puede ser que se dé más ahora mismo una viraje hacia ese sur, hacia China, hacia África. Rusia ahora mismo, pues a través de Wagner, está tejiendo alianzas en África y se está rompiendo el paradigma que Richard Sakva en su libro Frontline Ukraine decía que para Rusia la prioridad era la integración euroasiática. Esto es, que Rusia esté ya rompiendo con el paradigma que antes defendía el paradigma euroasiático por un paradigma más afroasiático, o llamémosle de cualquier manera. Eso es la primera. La segunda, las garantías que Rusia pide en diciembre de 2021, hay varias garantías, que son, que no se hagan más pruebas balísticas, que las bases, no exigía quitar las bases de Europa, pero sí quitar los misiles que pueden alcanzar Rusia mediante esas bases, que las bombas nucleares cada uno en su casa, que no se hiciesen maniobras militares, y pedía también
la vuelta al estatus del 97 cuando Rusia firma este acuerdo de cooperación con la OTAN. Pero hay en Estados Unidos, después bueno, algunos habéis llamado golpe de Estado, otros habéis llamado mezcla de factores. Después del Maidán, vamos a ver, el Maidán, hay una ley del Senado estadounidense, que ahora no me acuerdo cuál es, 22/2014, bueno, ahora mismo no sé qué número es, que decía que Estados Unidos podía unilateralmente poner misiles en cualquier país que tuviese una base estadounidense. Algo que Rusia en sus garantías de 2001 pide quitar. Bueno, en la respuesta a Estados Unidos, aparte de dar una respuesta muy vacía de contenido, muy ambigua, la OTAN en su respuesta ataca a Rusia y dice la guerra es vuestra culpa, tal y cual. Pero nos olvidamos que existe esta cláusula del Senado estadounidense que Estados Unidos no tiene ninguna intención de quitar. ¿Usted piensa que Estados Unidos ya estaba preparándose para un escenario bélico o cercano a lo bélico, visto que ahora mismo el primer ministro de Israel ha dicho que podía haber un acuerdo no sé si en abril o en marzo, y que las potencias occidentales lo abandonaron? ¿Usted piensa que ya era ciertamente muy difícil de desmontar la escalada, imposible no, pero muy difícil de desmontar la escalada por este aspecto? Hay que reconocer que ahora mismo también han dicho que los puertos de Minsk, los estadounidenses, y ha salido la Angela Merkel también y no sé quién más, diciendo que realmente eran una pamema para una vuelta a una escalada. Y la tercera pregunta es, bueno, habéis hablado que Ucrania que si es un invento, no es un invento, es una nación, que si no es una nación, yo aquí en este debate no voy a entrar, pero sí que voy a decir una cosa. La conciencia nacional ucraniana antirrusa, por lo menos en su versión antirrusa, ha sido muy débil hasta hace muy poco, en su versión antirrusa. O sea, todas las guerras que el nacionalismo ucraniano dice que luchaban contra Rusia, la guerra de los cosacos contra Pedro Grande, había muchos cosacos también a favor de Pedro Grande. La guerra de la revolución rusa, había más soviéticos en Ucrania la guerra de Stepan Bandera era una minoría. ¿Usted piensa que esta guerra sí puede ser ya el definitivo nacimiento de la nación ucraniana en versión antirrusa? Esto es, que ya de argumentos políticos, históricos, al nacionalismo ucraniano versión bandera o bandera 2.0 o esto. Es que me casco. Sí. Ya aviso que son muchas preguntas, todas bastante complejas. Tienes 20-30 minutos. Pues, sí, empezaremos. Que seáis comprensivos, que no va las responderé telegráficamente. Empezando por lo último, porque es lo más fresco, digamos. Sí, no hay ninguna duda de que esta invasión rusa es un momento fundacional para el nacionalismo ucraniano antirruso. Eso lo comprenderá cualquiera, ¿no? Esto que ha pasado en Ucrania, para una gran parte de la sociedad ucraniana, es el 2 de mayo de 1808, ¿no? O sea, es una invasión extranjera que se combate, ¿no? Esto es así. Es verdad que en el este y el sur de Ucrania hay muchos matices con todo esto, ¿no? Y que hay gente que está de acuerdo. Pero incluso muchos de los que estaban de acuerdo, después de que esta guerra haya destruido su casa, y aquí no importa si el misil o el obús era ruso o ucraniano, puede pensar, a mí es que ya me importa un pimiento quién ha sido. Lo que yo quiero es que no haya guerra, y esta guerra, aquí y ahora, la han empezado los rusos, ¿no? O sea, el primero en lanzar esto. En Donbass puedes encontrar opiniones diferentes, porque en el 2014, el verano de 2014, la guerra empezó aquella operación antiterrorista ucraniana con uso de aviones y tanques contra población civil, ¿no? Y realmente fue muy... Pero no hay duda que esto es un momento fundacional del nacionalismo ucraniano, que desde luego que existe. La nación ucraniana tiene raíces antiguas y aunque sea un pueblo hermano, digamos, es un pueblo diferente, ¿no? También los italianos y los españoles somos latinos los dos, ¿no? Y hablamos idiomas parecidos, pero somos otras naciones con otras historias también. Quiero decir que la cercanía no impide, ¿qué podemos decir de croatas y serbios? Más hermanos que ellos, hasta su lengua era la misma, ¿no? Se escribía simplemente con caracteres diferentes. Y cómo se han masacrado a lo largo de la historia. Eso no tiene nada que ver.
Empezando por lo primero, el START 3, ¿qué repercusiones tiene la retirada? Que no es una retirada, es una suspensión, lo dijo 2 veces Putin en su discurso de ayer. Todos los medios de comunicación están haciendo mucho hincapié en este anuncio, que es un anuncio efectista, de que lo que quiere expresar es la determinación de Rusia por llevar esto hasta el final, ¿no? No nos van a vencer y somos una potencia nuclear, y lo recordamos diciendo que suspendemos nuestra participación en este acuerdo, ¿no? Y para mí hay aspectos de este discurso mucho más significativos, ¿no? Y quizá el más significativo es que por primera vez, yo creo, Putin hizo consideraciones críticas sobre la privatización de los años 90, ¿no? Él siempre fue un defensor de aquella privatización, pero ahora se encuentra con un panorama que va a transformar el régimen ruso, yo creo. Y esto es una de las cosas que hemos de observar con gran detenimiento. ¿Hacia dónde se va a transformar el régimen ruso? Los occidentales querían un cambio de régimen en Rusia y lo van a tener, pero no va a ser el cambio de régimen que ellos buscaban. Rusia va a modificarse en una dirección que no estaba prevista, ¿no? Yo veo que, la élite rusa que se ha dedicado a robar recursos nacionales y exportar capitales a paraísos fiscales, comprarse yates, villas en la Costa Azul, comprar clubs de fútbol en Londres, etcétera, 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 esta juerga se ha acabado. Y se ha acabado porque los occidentales se han quedado con las cuentas y han confiscado todo eso, ¿no? Por tanto, la élite rusa tiene que buscar otro deporte. Y en su discurso de ayer, Putin hizo referencia a esto de una forma clarísima y le dedicó 3 o 4 párrafos, ¿no? Muy largos, ¿no? En la que dijo que, bueno, que la élite rusa tiene que invertir en Rusia a partir de ahora y que tiene que ser más patriótica y que el Estado va a proteger mucho más a la industria militar y que no lo dijo, pero esa es lo que se deduce, va a practicar un keynesianismo militar, es decir, la industria militar está trabajando ahora 24 horas sobre 24, 7 días a la semana, en 3 turnos y tal, porque tienen que servir una demanda militar muy grande, ¿no? Eso va a ser una locomotora económica, ¿no? Para el país, ¿no? Los soldados que están yendo allá, muchos de estos soldados van por contrato y se les paga casi hasta $3.000 al mes. Eso es una fortuna en Rusia. Eso soluciona la vida no solo del señor que va, sino de toda su familia y sus parientes cercanos, ¿eh? Eso explica que muchísima gente de las regiones más pobres de Rusia se estén alistando en el ejército. No es por voluntad de defender la patria, que también los hay, pero son una minoría, sino esto es un incentivo muy importante, ¿no? Entonces, todo esto sumado va a crear pues, un incentivo económico a la economía, y al mismo tiempo va a transformar también al régimen ruso en el sentido de que van a tener que prestar mucha más atención a la gente de abajo, ¿no? O sea, la base social del régimen se va a tener que, digamos que se va a parecer un poco más a China, digamos, ¿no? Rusia, el capitalismo ruso se va a parecer más a la fórmula china, ¿no? Que es una fórmula que, bueno, algunos estudiosos como Michael Hudson, que es un tipo al que sigo y que es muy competente, describen incluso como socialismo, ¿no? Al final el socialismo es practicar el keynesianismo. Bueno, yo creo que no es solo eso, que es mucho más, pero bueno, que hay elementos de eso, ¿no? Y curiosamente, la agenda internacional, la humillación internacional a que ha estado sometida Rusia, va a transformar el régimen oligárquico ruso, o lo está transformando, lo está empujando en una dirección que ya veremos a dónde nos lleva, pero que será diferente de lo que era cuando esta guerra comenzó, ¿no? Es decir, ese cuadro por todos conocido, ¿no? De régimen de magnates sometidos al Estado, que pueden hacer lo que quieran, pueden expatriar todos sus capitales, siempre y cuando no hagan política y no quieran gobernar el país, ¿no? Porque ahí está claro que es el Kremlin el que manda, ¿verdad? Entonces, todo eso va a cambiar y ya veremos cómo.
esto es mucho más importante que lo del START 3, que a largo plazo soy incapaz de decir qué consecuencias va a tener, pero que a corto plazo yo creo que no va a tener pocas o ninguna, ¿no? Tuvo muchísimas consecuencias una noticia que pasó desapercibida en el año 18, que fue la de que Estados Unidos se retiró unilateralmente del Acuerdo de Fuerzas Nucleares Intermedias IMF, ¿no? Ese era el acuerdo que prohibía el despliegue de armas nucleares tácticas, es decir, con menos de 5.000 kilómetros de capacidad, y eso pues se liberó de esa prohibición, ¿no? Y lo hizo porque quería desplegar esas armas, según la administración americana, junto a China. Fueron a explicárselo a Moscú, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, y les dijo a los rusos, no, esto no es contra vosotros, a vosotros no os consideramos ya un enemigo, es contra China lo que lo queremos hacer. Con lo cual, eso es un fallo garrafal, hirieron la sensibilidad rusa. ¿Cómo que no somos un enemigo? ¿Nos tomáis? ¿Creéis que ya no somos nada, ¿no? O sea, eso fue mucho más importante, porque resulta que Estados Unidos tiene desplegadas en Rumanía y en Polonia una serie de baterías antimisiles, es decir, para interceptar misiles del adversario, que son técnicamente capaces de ser armadas con misiles nucleares tácticos, ¿no? Eso es una posibilidad, y eso es una de las razones por las cuales Rusia hizo tanto hincapié en retirar las infraestructuras militares de su entorno. Consecuencias del ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, ¿no? Bueno, pues 1.200 kilómetros más de frontera directa terrestre de Rusia con la OTAN. Es un desastre para Rusia, es verdad que han tomado contramedidas, se ha creado un nuevo cuerpo de ejército que protegerá esa zona, todo, lo que queráis. Pero es un desastre, si tenemos en cuenta que la corta guerra victoriosa planeada por Putin con esta invasión, uno de sus objetivos era alejar la OTAN de sus fronteras, pues ahora resulta que tiene 1.200 kilómetros más, ¿no? Tercero, sí, se ha hablado de Kosovo, ¿no? Se ha hablado de Kosovo. Bueno, es obvio que la integridad territorial, la violación de la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania por Rusia es un gran delito, ¿eh? La anexión de Crimea por Rusia es un gran delito, sin embargo, no lo fue el tema de Chipre, no lo fue el tema de Kosovo, no lo fue el tema de la ocupación israelí de otras tierras, no lo es el tema del Sáhara Occidental, etcétera, etcétera. Es decir, es un delito, depende de quién sea el delincuente, ¿verdad? Bueno, este es el doble estándar habitual en política internacional, estamos muy acostumbrados a esto, aquí hay poco que comentar. El viraje hacia el sur, esto es lo que ilustra esta ilustración, ¿no? Que si os fijáis, ¿no? Claro, China, India, África, pero sobre todo China e India, eran países que cuando se crearon las Naciones Unidas no pintaban nada en el mundo, ¿verdad? Los chinitos y los indios eran nada, ¿no? Hoy son mucho más, ¿no? Los chinos son muchísimos, son no sé, el 20% de la economía mundial o algo así, ¿no? Mientras que los americanos, que fueron los que diseñaron todo ese arreglo del mundo, toda esa, digamos, el Parlamento de la Humanidad, que era la ONU y todas sus instituciones económicas y políticas, pues entonces pesaban un 45% del PIB mundial y hoy están alrededor del 18%. Por tanto, todo este orden internacional está en crisis, le viene pequeño, la criatura ha crecido y ya las mangas le llegan por aquí, ¿no? O sea, no es adecuada esta estructura a la realidad del mundo actual, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de potencias que levantan la mano y dicen, bueno, vamos a ir a otro tipo de mundo, ¿no? Un mundo en el que pues, las decisiones tienen que ser colegiadas, en el que haya pues, un concierto de naciones, ¿no? más representativo, en el que África tenga un puesto en el Consejo de Seguridad, que América Latina tenga un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? Y este declive, este relativo declive del hegemonismo occidental y particularmente de Estados Unidos,
pues es vivido con mucha angustia en Occidente, ¿no? Y este es el proceso histórico en el que estamos metidos, ¿no? Pero hemos de ser conscientes de que esta imagen históricamente puede ser correcta, en el sentido de que los enanos han crecido y los gigantes se están encogiendo, ¿no? Pero que es una situación histórica, es decir, que es larga, que es perfectamente compatible con una victoria de Occidente en el conflicto de Ucrania, ¿no? Quiere decir que el proceso general es ese, pero mientras tanto en el mundo pasan muchas cosas contradictorias, ¿verdad? Por tanto, sí, se está rompiendo el dominio occidental del mundo, está creciendo un polo no occidental que cada vez pesa más. Ahí está Lula, ahí está la China, ahí está pues India, África, que cada vez va a tener que decir más, y la última gira de Borrell por allá ha sido muy interesante, ¿no? La gira del ministro de Exteriores ruso, Lavrov, por África, ¿no? Visitó pues, África del Sur, toda una serie de países, Angola, y claro, ahí le reciben bastante bien, ¿no? Luego va el señor Borrell a decirles, no, es que los rusos son muy malos, y claro, en África del Sur dicen, oiga, ¿ustedes qué nos están diciendo, no? Ustedes que apoyaban el apartheid, ¿no? Nos están diciendo que nos tenemos que sumar a sanciones contra la única potencia que luchó y apoyó a la ANC. Claro, esto es muy la óptica del mundo fuera de Occidente es muy diferente, ¿verdad? Por tanto, sí, es un proceso histórico, pero es un proceso lento, difuso e incierto, ¿no? Se habla mucho del dólar, ¿no? Que ya se está sustituyendo como moneda de pago. Sí, es verdad, son procesos que están en marcha, pero que son lentos, son complejos, exigen tiempo, ¿no? Y lo que ha arrancado en Ucrania, el desafío de Rusia al orden, digamos, internacional, ¿no? Es algo que puede encallarse décadas incluso, ¿no? Y finalmente, el documento de diciembre del 21, me he perdido un poco. Sí, para mí lo fundamental ha sido la consideración. ¿Se preparaba Estados Unidos para esto desde hace tiempo? Evidentemente que se preparaba. Esta guerra no empezó el 24 de febrero del año pasado, ¿eh? Los preparativos vienen de muy lejos. Se ha fraguado, y yo lo he vivido en primera persona a lo largo de los años 90 en Moscú, con la ampliación de la OTAN. Lo que pasa es que eso no se tenía en cuenta en Occidente, pero en Rusia sí que se hacían números. ¿Qué pasa si la OTAN llega a Polonia? ¿Qué pasa? ¿Cómo los cohetes, los misiles, dónde nos llegan? Esto estaba completamente presente. Otra cosa es que no lo pudieran imponer en las discusiones, ¿no? Pero por supuesto que se preparaba, ¿no? Y esto ha tenido una cadencia de aceleración, ¿no? Que llega pues, cuando en el 2014 Rusia, en reacción a esa mezcla de sublevación popular mezclada con golpe de Estado inducido por Occidente en Kiev, se toma la revancha y se anexiona Crimea, ¿no? Tierra ancestral rusa, es así, ¿eh? Claro, la anexión, si os recordáis, la anexión de marzo del 2014 de Crimea por parte de Rusia fue una operación militar impecable. No hubo un solo muerto. Hasta los soldaditos llevaban los uniformes bonitos, digamos, ¿no? No eran aquellos soldados desastrados de la guerra de Chechenia, ¿no? Que vendían las armas a los guerrilleros, sus armas, las armas con las que disparaban contra ellos las vendían al adversario, no. Era otra cosa, era un ejército competente, ¿no? Aquella operación fue perfecta, ¿eh? Pero claro, aquella operación fue el primer desafío militar a la voluntad del hegemonismo occidental en muchos años, de una potencia regional en muchos años. Y eso no podía quedar sin respuesta, eso debía ser castigado inmediatamente. Y es en el 2014 cuando comienza los preparativos para convertir al ejército ucraniano, que era una birria entonces, en lo que es ahora, es decir, uno de los ejércitos más poderosos de Europa, ¿eh? Y esto no lo digo yo, lo dice Richard Clark, ¿no? Jefe especial de las operaciones del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos,
en una entrevista con David Ignatius en Washington Post a finales de agosto, cuando dice: lo que hicimos a partir de 2014 fue crear las condiciones. Cuando los rusos invadieron en febrero, llevábamos 7 años trabajando con las fuerzas especiales ucranianas. Con nuestra asistencia crearon la capacidad, crecieron en número, pero sobre todo en capacidad, tanto en combates de asalto como en operaciones de información. Stoltenberg, el jefe de la OTAN, dijo el otro día, el 14 de febrero, dijo: la guerra no empezó en febrero del año pasado, la guerra empezó en 2014. Y desde 2014 los aliados de la OTAN han dado apoyo a Ucrania con entrenamiento y material, de tal forma que las Fuerzas Armadas ucranianas eran mucho más fuertes en 2022 de lo que eran en 2020 y 2014. Esto es algo completamente conocido y sabido, y que los rusos han estado pues, vigilando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que Ucrania no estaba en la OTAN, pero la OTAN estaba en Ucrania ya a partir del 2014, ¿no? Tenía bases, estaba construyendo una base en Ochakovo, cerca de Crimea, tenía varios puntos, tenía una escuela de francotiradores en Mariupol, ciudad rusa también por excelencia, ciudad esa que ha quedado tan destruida por esa batalla, ¿no? Yo me pregunto si una ciudad genuinamente ucraniana, ¿no? Digamos Vinnytsia o Lvov, ya no digamos, ¿no? Habría sido defendida de esa forma, ¿no? Habría sido sacrificada de esa forma. Un poco los ucranianos combatían en Mariupol como con la idea, las Fuerzas Armadas, de que estaban en territorio enemigo, un poco, ¿no? También. En fin, en cualquier caso, esa ayuda de miles de millones de dólares comenzó en 2014 y convirtió al ejército ucraniano, como digo, en un ejército potente y poderoso. Y desde el día 1 de la invasión, es que todo esto lo sabemos no porque lo dicen los rusos, la propaganda rusa, lo sabemos porque lo explica la prensa americana. El Washington Post, el Wall Street Journal, el New York Times, nos ha explicado, pues antes lo he mencionado, creo, ¿no? Lo de los 13 generales, cómo se cargaban a los generales rusos, porque es que tenían las orejas y las transmisiones, lo escuchaban todo, tenían todos los satélites metidos allá y sabían dónde estaban los generales y a qué hora se iban a reunir. Supongo que desde entonces los militares rusos habrán modificado sus transmisiones para que no se las intercepten con tanta facilidad, ¿no? Recordar el incidente aquel de la fiesta de fin de año al lado de Donetsk, donde les cayó un misil por burros, ¿no? Porque se dedicaron a mandar mensajes a la familia, a celebrar el Año Nuevo, y ¡pam!, allá les cayó un misil y mataron a más de un centenar de soldados, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que toda la telemetría para hundir el acorazado Moskva, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, la pusieron los occidentales, ¿no? O sea, lanzar un misil aquí con estas coordenadas y ¡pam!, lo lanzan y hunden un barco. Misil que además está enriquecido por electrónica previamente suministrada por los occidentales. Sabemos que, por ejemplo, el primer día de la invasión, cuando planeaban esa corta guerra victoriosa y querían tomar el aeropuerto de Antonov al lado de Kiev, con unidades aerotransportadas, llegaron aviones cargados de paracaidistas y tomaron aquel aeropuerto. Uno de esos aviones fue abatido en pleno vuelo, porque los americanos dijeron: aquí hay un avión con una unidad aerotransportada, ¡pam!, y lo abatieron, ¿no? O sea, todo esto sucedió en muchísimas ocasiones. Luego, los americanos, yo creo que aparte del inicio de la operación, lo sabían todo, dónde iban a atacar, cómo, cuándo, y gracias a eso se consiguió salvar parte de la defensa antiaérea ucraniana y parte de la aviación ucraniana. O sea, no mucho, pero parte se logró salvar, ¿no? Porque si sabían que iban a atacar aquí, pues enviaban las infraestructuras a otro lado para que no las dañaran, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto nos lo ha explicado la prensa americana, repito. O sea que, por supuesto, que Estados Unidos se preparaba para esto. Además, último dato ya. Creo que es en abril, Ucrania aprueba una nueva doctrina militar en la que se dice que quieren abiertamente reconquistar el Donbass y Crimea por las armas. O sea, que no hay más solución que la armada, ¿no? Eso después de que toda la comedia de los acuerdos de Minsk, que ahora sabemos, gracias a la canciller Merkel, el expresidente Hollande, el expresidente ucraniano Poroshenko,
Zelensky y otros, que todo aquello fue una comedia, ¿no? Que lo que querían era ganar tiempo, y lo han explicado abiertamente, ¿no? Los ucranianos querían reconquistar militarmente todo eso, ¿no? Y en abril, meses después, Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo en la que tácitamente Estados Unidos compraba esa doctrina militar, es decir, se hacía eco del escenario de reconquistar Ucrania y Crimea y el Donbass militarmente, lo cual da cierta base a la afirmación de Putin de que si no hubiéramos invadido nosotros, nos habrían atacado ellos, ¿no? Todo agresor ha presentado siempre sus agresiones como una operación defensiva y de respuesta, ¿no? Pero hay elementos que realmente hablan de que esta tesis tiene visos de realidad también.